Estuve meditando bastante qué tema traer esta mañana y, y hasta ahora entiendo que es el deseo de Dios que presente esto, que lo que hemos venido estudiando con los hermanos hace bastante ya, que tiene que ver con la contemplación de Cristo y, y sobre todo la contemplación de las escenas finales de la vida de Cristo, ¿sí? Hay una cita de la sierva del Señor, no tengo ahora el libro a la mano, pero hay una cita de la mensajera que dice, en el deseo de toda la gente, es que sería bueno que dedicásemos algunos momentos, ¿no?, de nuestros días, de nuestra vida, de cada día, a contemplar la vida de Cristo y dejar que la imaginación se apodere de la escena, y en especial contemplar las horas finales de la vida de Cristo, ¿sí? Entonces, venimos haciendo eso, y ya estuvimos viendo el tema de Getsemaní, el tema del juicio ante Pilato, ante el sumo sacerdote, y vimos el tema de su muerte. Y ahora toca el tema de un periodo de tiempo muy pequeño entre la muerte de Cristo y su resurrección. Ese periodo de tiempo muy pequeño es básicamente el sábado. Y el tema podría llamarse así, ¿no? El sábado, o el reposo, o el descanso, porque tiene que ver con eso, ¿sí? Pasaron una serie de cosas en ese transcurso de tiempo entre la muerte de Cristo y la resurrección que vale la pena mencionarlas y meditar un poco en ellas. No es muy extenso lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Esto se encuentra, vamos a leer 3 evangelios, pero poquito. Esto se encuentra en Marcos capítulo 15, versículos 42 en adelante, y el primer texto que vamos a reflexionar o que vamos a tratar de meditar es el verso 42, que dice así. Marcos capítulo 15, versículo 42. Dice, cuando ya atardecía, porque era la preparación, esto es, la víspera del sábado. La víspera del sábado. Ustedes saben que hay mucha discusión sobre esto. Cada maestro con su librito, como dicen acá en Argentina, ¿no? Cada uno tiene una explicación de esto. Pero en realidad el texto es bastante claro. Era el día de la preparación, ya atardecía, y la preparación significa la víspera del sábado. Y fíjense que no usa ninguna expresión extraña. Sábado ceremonial, o sábado de la fiesta, o sábado de acá o de allá. No, no. Es la víspera del sábado. Se acabó. El día del sábado. El sábado de toda la vida. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Cristo trabajó, de hecho, a mí me gusta mucho la expresión que usa Cristo, ¿no? Cuando Él sana a un enfermo en sábado, y los fariseos lo increpan por esto, ¿no? Porque está profanando, según ellos decían, el sábado. Jesús dice una frase, ¿no?, que es, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En realidad, Dios, a través de Cristo, sostiene todo el universo por la palabra de su poder. O sea, Él siempre sostuvo todas las cosas. Si bien trabajó la semana de 6 días y descansó el séptimo día, ese séptimo día, las flores, las plantas y todo lo que Él había creado subsistían por el poder de Dios. La vida que nosotros tenemos cada mañana que abrimos nuestros ojos es gracias al poder de Dios. Nuestro planeta, más allá de que crean que es plano o esférico, es sostenido por el poder de Dios. Los astros con su derrotero, con su circuito, todo eso es sostenido por el poder de Dios, incluso los sábados. Por eso es que, o sea, los ríos corren, se le da alimento a los animales, todo eso pasa incluso los sábados. Por eso es que Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque Él nos da la vida todos los días. Pero más allá de eso, Jesús en el trabajo propio de la redención, trabajó justo hasta el 6º día de la semana. Trabajó justo hasta el día de la preparación. Su trabajo fue tan arduo y tan pesado.
bueno, estuvimos hablando acerca de lo que mató en realidad a Cristo, que no fueron los clavos, que no fue la lanza incluso en su costado, no fueron ninguna de esas flagelaciones, sino que fue en la carga del pecado. O sea, fueron nuestros pecados puntualmente lo que mató al Hijo de Dios y lo separó de Dios, ¿no? Hubo una separación de su Padre. Y esto rompió el corazón de Cristo, al punto de que cuando fue atravesado, salió el agua y la sangre. Y, y esto era un síntoma de una muerte de tristeza, ¿sí? De una muerte del dolor del pecado, puntualmente, ¿no? Y este trabajo tan arduo, tan pesado, le llevó a clamar en algún momento: tengo sed. Él ya había venido sudando y transpirando gruesas gotas de sangre, de sudor, pero con sangre, y había tenido desde la noche anterior prácticamente un derrotero, un camino en el cual constantemente se iba desgastando, ¿no? Se iba desgastando su cuerpo. Y cuando clamó que tenía sed, se le ofreció vinagre, el cual fue rechazado, porque era una forma en la cual los romanos querían mostrar misericordia, ¿no? Aquellos que eran crucificados, y ese vinagre, ese alcohol, mezclado con hiel, porque tampoco iba a ser un alcohol dulce, sino que tenía que ser amargo, ese vinagre tenía el propósito de calmar el dolor, y Cristo no podía permitir que un analgésico, que un estupefaciente, alterara sus capacidades intelectuales en el momento cúlmine de su obra, de su trabajo, en el cual la guerra, el conflicto, más allá de sus miembros, de su cuerpo que estaba siendo maltratado, el conflicto era acá, era en la mente. O sea que si él aceptaba ese vinagre, su mente podría haber tambaleado y sucumbido a las invitaciones de Satanás, que le decía constantemente: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Esas fueron sus labores, sus tareas, sus trabajos, y el sexto día de la semana, antes de que bajara el sol, antes de que se pusiera el sol, Cristo pudo descansar, Cristo pudo morir. Y este es el contexto, ¿no?, en el que se nos presenta el hecho, y el hecho está en el versículo 43 y dice: José de Arimatea, consejero honorable, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Qué interesante esto, ¿no? Porque dice que José de Arimatea era un miembro honorable. Dice que esperaba el reino de Dios, pero dice que entró osadamente. ¿Y por qué dice que entró osadamente? Porque era un acto osado ir a pedir el cuerpo de Jesús. Después lo vamos a leer un poquito más adelante, de que en realidad el cuerpo de Jesús no podía permanecer ahí, pero por una cuestión formalista, por una cuestión religiosa. El formalismo judaico llegaba a tal punto, de que momentos antes, cuando fueron a Pilato y le pidieron que mate a Cristo, Pilato le dijo: ¿por qué no lo matan ustedes? Esto es tragicómico, ¿no? Podríamos decir. ¿Por qué no lo matan ustedes? Y ellos dijeron: no, porque nosotros no podemos contaminarnos y porque queremos celebrar la fiesta. Además, nuestra ley nos prohíbe matar. O sea, el formalismo llegó a tal extremo, que colaban literalmente, ¿no?, el mosquito y dejaban pasar el camello. No se querían contaminar, y la ley decía: nos prohíbe matar, mandaban a que lo mate otro. O sea, fíjense hasta qué punto llegaba el formalismo. Se preocupaban de no contaminarse y estaban tramando un asesinato. Hasta ese punto puede llegar el ser humano, pensando que rinde servicio a Dios, y en realidad está persiguiendo a su hermano, está maltratando a su hermano. ¿Cuánto conocimiento, sabiduría podremos llegar a tener? Y si maltratamos a nuestro hermano, somos formalistas. Esto es así. Si maltratamos a nuestro hermano, somos formalistas, por más que tengamos todo el conocimiento del mundo. Y en este caso, los cuerpos no debían quedar en la cruz, pero por un mero formalismo, para que no estuvieran durante la fiesta, para que no estuvieran durante la Pascua. Pero no es que les importaba realmente
que Cristo no estuviera, o el cuerpo de estos malhechores, entre comillas, no estuviera ahí expuesto. Si hubiese sido por los escribas fariseos, y si no hubiese estado la fiesta, probablemente hubiesen pedido que esos cuerpos queden ahí, como pasaba en la antigüedad. En la antigüedad, cuando se quería amedrentar a un grupo de personas, con un castigo, los reyes no enterraban a los reos. Los reyes los dejaban ahí empalados, si estaban empalados, o si estaban las cabezas cortadas, ponían las cabezas, las colgaban por ahí, para que todos los que pasaran vieran eso, y eso quedaba ahí, pudriéndose. O sea que el deseo, que lo vamos a leer más adelante, el deseo de los fariseos de bajar en los cuerpos, no era por una cuestión de respeto, sino por una cuestión de formalismo, de cumplir con un rito religioso, más allá de que por dentro ellos tengan asesinato, robo, no importaba eso, ¿no? Pero ahora José de Arimatea, un miembro reconocido, un miembro influyente, entra osadamente a pedir el cuerpo. Y esto sí no estaba cargado de formalismo, este era un acto valiente, porque José de Arimatea, que era un gobernante de Israel, una persona influyente, miembro del Sanedrín, esperaba el reino de Dios, simpatizaba con el mensaje de Cristo, pero no lo había confesado nunca públicamente. Nunca había demostrado abiertamente sus simpatías hacia el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, en este momento, después de haber visto con sus ojos todo lo que había visto, donde ya no quedaban dudas, donde ya se veía cuál iba a ser la suerte de todos aquellos que confesaran al Hijo de Dios, este hombre tuvo el valor, dice osadamente, tuvo el valor de hacer una demostración pública de respeto hacia ese hombre que se proclamaba el Mesías, a riesgo de perderlo todo, ¿sí? Y esto es muy interesante porque no es tan fácil para una persona de influencia, no es tan fácil para una persona que está en un lugar visible reconocer que estuvo equivocado, o que algo es verdadero, o que ese mensaje era verdadero, porque tiene riesgo de perder muchas cosas, de perder la influencia, de perder las cuestiones materiales. Entonces realmente, si bien este hombre había estado callado durante mucho tiempo, y no había confesado su fe en Cristo, ahora osadamente confiesa su fe en Cristo, con una demostración de respeto. Y esta demostración de respeto tiene que ver con la sepultura de Cristo, con la sepultura del Hijo de Dios. Y esto tiene que ver con la dignidad. Como decíamos, si hubiese sido por los fariseos, no les importaba la sepultura. Pero este acto de sepultar a Cristo, y no solamente sepultarlo, sino en un sepulcro nuevo, de una persona rica, de una persona influyente, es un acto de dignidad. Nadie defendió a Cristo, todos los que estaban ahí, la gran mayoría, nadie defendió a Cristo, pero en este acto ellos estaban mostrando su simpatía. Y me hizo recordar esto a una historia que leí cuando estaba en la secundaria. Esta historia era una historia gauchesca de acá de Argentina, pero que era una adaptación de una antigua tragedia griega, se llama Antígona Vélez, que contaba la historia de un hacendado rico, que uno de sus hijos se unió a los indios, y los indios hicieron unos malones, ¿no?, que iban contra la hacienda, y murió en batalla este hijo. Entonces el padre se negó a enterrarlo, que se quede su cuerpo ahí, ¿no?, en el campo, comido por los animales. Entonces Antígona es la que quiere cumplir la ley de Dios por encima de la ley de los hombres y darle entierro, darle sepultura. ¿Por qué? Porque aún los peores criminales, por más viles que hayan sido, merecen la dignidad de ser sepultados. Y este es un tema muy interesante porque en el tiempo final, según dice la palabra de Dios, los impíos, cuando venga Cristo y toda esta tierra sea destruida, dice que la tierra va a quedar llena de cadáveres y van a venir las aves de los cielos. Este es un tema interesante. O sea que el tema de la sepultura o no es una cuestión de dignidad. Entonces cuando José de Arimatea pide el cuerpo para enterrar a Cristo, está reconociendo públicamente que este hombre es digno de ser sepultado. Y es digno de ser sepultado con los ricos, en un sepulcro nuevo, ¿sí? Pero dice en el versículo
44, Pilato se maravilló de que ya hubiese muerto. Y acá viene otra cuestión. Pilato se maravilló de que ya hubiese muerto y llamando al centurión le preguntó si ya había muerto. ¿Por qué se maravilló? Porque los reos crucificados tardaban mucho tiempo en morir. Podían estar un día entero, podían estar de un día para otro sin morir. Por eso es que se les quebraba las piernas. Y en este caso, porque estaba cerca el sábado, y para que no quedaran estos cuerpos en sábado y encima era la fiesta de la Pascua, se le mandó quebrar las piernas. Pero esto es un tema interesante, ¿por qué? Porque hay muchos detractores acerca de la resurrección que piensan que Jesús en realidad no murió, sino que simplemente se pudo haber desmayado. Ya mencionamos por qué es que murió más rápido que todos, porque no murió desangrado, no fueron por las heridas, sino que fue el pecado, fue nuestro pecado el que mató a Cristo. Pero quedó esta cuestión, ¿no? Entonces vamos a leer el Evangelio de Juan, marquemos el de Marcos porque vamos a volver ahí, pero vamos a ir un ratito al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 19, versículo 31, quedamos en que fueron a quebrarle las piernas a Cristo, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Bueno, dice en el versículo 32, Juan 19, versículo 32, dice: vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Punto importante. Si había alguien que podía firmar con total seguridad un certificado de defunción y no podía fallar en absoluto, era un soldado romano. Soldados romanos, si había algo para lo que eran especialistas, era para matar y para saber cuándo una persona estaba muerta. O sea que ellos sabían perfectamente cuándo una persona estaba muerta. Pero aún si Cristo no hubiese muerto, digamos, si ellos hubiesen fallado en su diagnóstico, igualmente con el lanzazo hubiese muerto de todas maneras, ¿sí? Así que, evidentemente Cristo murió, eso está confirmadísimo, pero da un detalle más, dice que de su costado brotó sangre y brotó agua. Y esto me hizo recordar, ¿no? Y creo que es el símbolo que se cumple acá. En realidad ya el apóstol Juan dice que, en Primera de Juan, capítulo 5, dice que son tres los que dan testimonio en la tierra, y esos tres son el espíritu, el agua y la sangre. Lo menciona así, ¿no? El espíritu cuando descendió del cielo, ¿no? Y Juan vio a Cristo y reconoció que él era el Hijo de Dios. De hecho, la voz del cielo, cuando descendió el Espíritu, dijo: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y cuando salió el agua y la sangre de su costado, ¿qué pasó con el soldado? Dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. O sea que el testimonio que dan estos tres, el Espíritu, el agua y la sangre, es que Cristo es el Hijo de Dios. Este es el testimonio que dan, ¿no? Pero me hizo recordar esto al episodio en el cual Moisés hiere la roca, hiere la piedra, y de la piedra brota el agua, que iba a ser la salvación para el pueblo de Israel. Iba a ser el símbolo de la vida para el pueblo de Israel. Dios hizo salir el agua de la roca en el desierto. Y ahora, por medio de Cristo, que es la roca, el fundamento, sale el agua de vida. No mezclada, sino los dos chorros en uno, distinguibles, pero los dos juntos, mostrando que la sangre de Cristo es lo único que nos puede salvar. Es nuestra salvación en el desierto. La roca herida y ese manantial, ¿no? Que nos puede satisfacer la sed que tenemos. Y ahí lo unimos a esto con lo de la mujer samaritana también, ¿no? La mujer samaritana que le ofrece agua a Cristo y Cristo le dice: yo tengo un agua que va a hacer que nunca más tenga sed. Entonces, esa es la sangre de Cristo. Así que volvemos ahora al Evangelio de Marcos. Volvemos al Evangelio de Marcos y dice así, Marcos capítulo 15,
versículo 45 dice, enterado del centurión, dio el cuerpo a José. O sea, estaban cerciorados de que Jesús había muerto. Y el verso 46 dice, el cual compró una sábana y bajándole, le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una roca y rodó una piedra a las puertas del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde era puesto. La sierva del Señor, en el deseo de todas las gentes, dice que con los últimos rayos del sol poniente, de ese día de preparación, cuando estaba comenzando el sábado, Jesús yacía en el sepulcro descansando, con sus brazos cruzados, descansando del trabajo que había hecho. Cristo había trabajado con el Padre en la semana de la creación, 6 días, y descansó junto con el Padre de la obra de la creación. Ahora Cristo había trabajado su semana de la redención, y ahora descansaba de esa semana de la redención en día sábado también. Entonces fíjense cómo el sábado está tan relacionado con la salvación, con la justificación por la fe, con el descansar en Dios, con el descansar en Cristo, ¿no? Y Elena hace este paralelo, ¿no? El sábado de la creación y el sábado de la redención. Y ahora Cristo descansaba en ese sábado en el sepulcro. Y este punto me gustó mucho y me llamó mucho la atención, porque Elena dice que Cristo descansaba de sus obras, de su trabajo. Y yo me ponía a pensar, todos los que hemos perdido familiares, que hemos perdido seres queridos, cuando contemplamos la muerte, humanamente, contemplamos la muerte como una oscuridad de incertidumbre, de desolación, de desconsuelo, en el cual no podemos ver absolutamente nada bueno. O sea, no podemos ver nada bueno. No hay palabras de consuelo. Humanamente no hay palabras de consuelo. El mundo se termina literalmente. O sea, nosotros vemos que si fulano no está, no entendemos cómo el mundo sigue funcionando. Imagínense lo que habrá sido para los discípulos, ¿no? Ver a su maestro. Pero dejemos por un lado a Cristo y pensemos en cualquier familiar que ya no está. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que el mundo sigue funcionando? ¿Qué sentido tiene si fulano no está? Y no lo vemos según la mirada espiritual. Y me llamó la atención esto que dice Elena, que Cristo descansaba. Y yo digo, pero Cristo estaba inconsciente. No descansaba nada. Cristo estaba inconsciente. Cristo no sabía lo que pasaba a su alrededor. Y entonces me vinieron a la mente estos pasajes bíblicos, que son palabras de consuelo para todos aquellos que perdemos un familiar, pero que también explican lo que vivió Cristo, ¿sí? Vamos a leerlo. Uno de ellos se encuentra en Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículos 1 y 2. Dice así: perece el justo y no hay quien lo ponga en su corazón, y los piadosos son quitados, y dice, no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan en rectitud. La primera parte muestra lo que sentimos nosotros, ¿no? Perece el justo y no hay quien lo ponga en su corazón. ¿Cómo es que todo sigue funcionando cuando falta fulano? Cuando ya no está este ser querido. ¿Cómo es que sigue la vida? ¿Cómo es que se entiende esto? ¿Qué cosa podemos llegar a entender o nos puede dar consuelo? Y lo siguiente que dice es que no hay quien entienda, ni aún nosotros nos cuesta entender esto, que delante de las aflicciones es quitado el justo. O sea, Cristo fue quitado de delante de las aflicciones. Los justos que mueren en Cristo son quitados del sufrimiento. Dios les quiere dar descanso. Dios les quiere dar reposo.
Entonces dice el verso 2, entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan en rectitud. Sabemos que están inconscientes, sabemos que no sienten nada, pero la Biblia dice que descansan. O sea que no está mal entenderlo de esa manera, no está mal aceptarlo de esa manera. Y ver que en realidad simplemente entraron en el descanso, simplemente un reposo, hasta el día de la resurrección. Y el otro pasaje es Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice así, Apocalipsis 14, 13 dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. O sea que todos los que mueren en Cristo, más allá del día de la semana, descansan de sus obras, entraron en el descanso, en el reposo, hasta el día de la resurrección. Pero Cristo en particular descansó en el sábado, descansó literalmente de sus obras y de sus trabajos. Y esto tiene que ver con cómo morimos, ¿no? Esto se aplica, dice, a los que mueren en Cristo, a los que mueren en el Señor. Que podamos estar a cuenta con Dios, hermanos, para que si el día de nuestro descanso, de nuestro deceso, llega, ¿no? En un momento inesperado, nosotros estemos en paz con Dios. Y que podamos realmente entrar en el reposo. Y que cuando veamos ahora, nosotros que estamos vivos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos que ahora no están, que murieron con la esperanza de Cristo, sepamos que Dios tuvo misericordia de ellos al quitarlos del padecimiento, a quitarlos de delante del sufrimiento y hacerlos descansar y reposar. Así que este es un sábado, este día, después de la muerte de Cristo, este es un día de reposo, literalmente. Cristo descansaba de sus obras en el sepulcro, pero al mismo tiempo que Cristo descansaba de sus obras en el sepulcro, había un grupo de personas que no podía encontrar reposo, que no podía encontrar descanso. ¿Por qué no podían encontrar descanso? Cuando terrenalmente o mundanalmente estas personas, según el mundo, habían triunfado, habían vencido, eran los enemigos de Cristo. Era la dirigencia de aquella época, los escribas y fariseos que habían planeado la muerte de Cristo, que habían llevado su cometido a todo el pueblo de Israel a pedir la muerte de Cristo, y habían forzado a un gobernante romano a hacer algo contra su voluntad, que era matar a Cristo. O sea que ellos eran triunfadores, eran vencedores, sin embargo, no estaban en reposo, no estaban en descanso. ¿Sí? Vamos a leer, esto está en el Evangelio de Mateo, es sobre el mismo periodo de tiempo, ¿no? De este sábado, entre la resurrección y la muerte de Cristo. Está en el capítulo 27 de Mateo, versículos 62 al 65, y dice así: el día siguiente, después del día de la preparación, ¿qué es el día siguiente después del día de la preparación? El sábado, el reposo. Cristo se hallaba en el sepulcro. Dice, se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, viviendo aún, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Qué terrible, ¿no? Nosotros podemos triunfar según el mundo, cumplir nuestros objetivos temporales y terrenales. Podemos lograr lo que queremos. Ellos habían logrado lo que quisieron. Manipularon al pueblo, sacaron de en medio a su competidor, que ellos lo tenían como un competidor, forzaron a un gobernante romano a hacer su voluntad, salieron victoriosos según el mundo. Sin embargo, en el corazón no había paz, no había descanso, no había reposo. Y encima era sábado. Y en medio de ese sábado, ellos seguían agitados en sus corazones, con temor de que este hombre que ahora estaba muerto, siguiera siendo su enemigo y siguiera complicándoles la vida, ¿no? El pecado nunca nos deja tener paz. Más allá de nuestros triunfos
o de que hayamos conseguido ciertas cosas en la vida, el pecado nunca nos deja disfrutar la vida. Lo poco o lo mucho que tengamos, los logros que hayamos obtenido, todo eso se corrompe con el pecado. Si en nuestro corazón no estamos en paz con Dios, no vamos a tener paz nunca. En Apocalipsis, cuando se habla acerca de los santos, en Apocalipsis 14, ¿no? El verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, se pone en contraste con los perdidos, con los que adoran a la bestia de su imagen, y de ellos se dice lo siguiente, no tienen reposo de día ni de noche, no tienen descanso. Cristo nos dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Nosotros podemos tener reposo y paz aún en medio de las tragedias más duras, de la muerte de un familiar, porque tenemos la esperanza de la resurrección. Podemos tener reposo y paz aunque las cosas no salgan como nosotros esperamos. Si hacemos la paz con Dios, ¿no? Si vamos a Cristo como estamos y permitimos que Él se lleve nuestras cargas. Así que estas son algunas de las cosas que podemos ver en este pequeño periodo de tiempo entre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Un día de reposo particular, donde Cristo descansó de sus obras, donde nos dio la posibilidad a nosotros de poder hallar reposo en su muerte, en la promesa de poder ser limpios con la sangre, de poder saciar nuestra sed con la sangre del Cordero, y donde los pecadores que habían rechazado a Cristo, por más que habían sido victoriosos, no pudieron alcanzar el reposo de Dios, el reposo de Cristo, ¿no? Así que bueno, espero que les sea de bendición, este es mi pequeño aporte, y bueno, Dios les bendiga, hermano.